La mano derecha de Floyd Mayweather salió de la nada. Llegó limpia entre la guardia de Canelo Álvarez. Y en el instante exacto en que conectó se escuchó algo que a los 50,000 que estaban ahí les costó trabajo procesar. Porque no era el rugido que acompaña a un puñetazo. No era el silencio de quien ve caer a alguien que quería ver de pie. Era algo distinto y mucho más incómodo que todo eso. Era el ruido de la gente entendiendo que lo que estaba pasando en ese ring no era la pelea que les habían prometido. El chico mexicano tenía 23 años esa noche. 43 victorias, 0 derrotas. El récord más limpio que había visto México en generaciones. Y la mochila de un país entero colgada de los hombros desde que era lo suficientemente joven para no entender del todo lo que eso significa. Saúl Canelo Álvarez. El pelo rojo, los guantes rojos, la bandera de México en el pecho y Floyd Mayweather Jr. enfrente sonriendo como si ya hubiera visto el final antes de que empezara la historia. Lo que pasó esa noche en Las Vegas en septiembre del año 2013 no fue solo una derrota. Fue el tipo de evento que parte una carrera en dos mitades. El antes y el después, la línea que divide al boxeador que un chico cree que va a ser, del boxeador que en realidad tiene que convertirse si quiere llegar a algún sitio. Y la pregunta que quedó flotando sobre Canelo Álvarez cuando los jueces levantaron la mano de Floyd, la pregunta que no se resolvía con declaraciones en la rueda de prensa, ni con el tiempo que pasa, ni con la siguiente victoria que vino después. Esa pregunta era muy concreta. ¿Puede alguien al que Floyd Mayweather destripa públicamente frente al mundo entero convertirse después en el mejor boxeador del planeta? Eso es lo que vas a entender antes de que acabe este video, porque la historia que viene no es la historia de un boxeador que pierde y aprende. Es más complicada y más interesante que eso. Es la historia de cómo la derrota más brutal de una carrera puede ser exactamente la herramienta que necesitas para construir algo que ninguna victoria habría podido darte. Es la historia de un hombre que recibió el manual de instrucciones más doloroso del boxeo moderno y tuvo la inteligencia y las agallas de leerlo de principio a fin en lugar de tirarlo a la basura. Lo que viene después de esa noche en Las Vegas incluye escándalos, suspensiones, peleas que sacudieron al mundo, rivales que todavía insisten en que les robaron la victoria y una pregunta que los analistas llevan más de una década intentando responder. ¿Cuándo exactamente Canelo Álvarez cruzó esa línea invisible que separa a los que pelean en el nivel más alto del mundo de los que lo dominan? La respuesta está en la noche que Floyd Mayweather le sonrió. Solo que en ese momento nadie lo veía todavía. Para entender qué peso tenía lo que pasó hay que tener claro quién era Canelo cuando entró a ese ring. No el resumen de Wikipedia, sino lo que se sentía desde afuera. Lo que México veía en él. Era el chico de Guadalajara que empezó a pelear siendo casi un niño, que ganó su primer título del mundo siendo adolescente, que tenía en el cuerpo una potencia que no cuadraba con su edad y en la cara esa calma de quien ya ha estado en fuegos suficientes como para no asustarse del humo. Para cuando llegó la pelea con Floyd, México lo trataba con el tipo de cariño y depresión que solo se reserva para los que van a ser grandes, no los que quizás, no los que tienen potencial, los que ya están ahí, los que ya son lo que el país necesita que sean. 43 victorias sin derrota. Campeón del mundo en el peso superligero. El heredero de todo lo que el boxeo mexicano siempre ha exportado al mundo. El corazón, la entrega, la disposición a meterse dentro del fuego sin pensar demasiado en las consecuencias. El problema era que Floyd Mayweather no era un problema que se resolviera con corazón. La pelea tardó mucho en concretarse, como todo lo que involucra a Floyd Mayweather, porque Floyd no era solo el mejor boxeador del mundo, sino también el mejor negociador del mundo. El hombre que entendía mejor que nadie que en el boxeo el poder no está solo en los guantes, sino en la capacidad de controlar cuándo y contra quién y en qué condiciones. Llevaba más de una década sin perder. Llevaba más de una década eligiendo sus peleas con la misma precisión quirúrgica con la que elegía sus contragolpes. Cuando finalmente se anunció que sería Canelo el rival, muchos en el mundo del boxeo levantaron la ceja. No porque Canelo no tuviera mérito, sino porque había algo en el timing que chirriaba. 23 años, 43 peleas, la mayoría en México contra rivales que no eran precisamente de la élite mundial. ¿Era suficiente para enfrentarse al hombre más intocable del planeta? La respuesta del equipo de Canelo era que sí.
La respuesta de la afición mexicana era que sí. La respuesta de los promotores que vendieron la pelea como el choque entre el pasado y el futuro, entre el rey que se aferra al trono y el príncipe que viene a quitárselo, era que sí. Y el estadio se llenó y los números de pay-per-view rompieron récords y todo el mundo se convenció de que esta vez alguien iba a tumbar a Floyd. La pregunta era si Canelo había entendido bien a quién estaba a punto de enfrentarse. El primer round fue casi normal, casi como cualquier otra pelea de Canelo, con el mexicano avanzando, buscando el ángulo correcto para meter su combinación derecha-izquierda al cuerpo, y Floyd moviéndose hacia afuera, hacia atrás, usando el ring con una fluidez que hace que la gente que no entiende de boxeo piense que está viendo algo aburrido hasta que se dan cuenta de que lo que están viendo es en realidad un milagro de geometría humana. Canelo tiró la primera derecha importante del combate en el minuto y medio del primer round. No llegó. Floyd ya no estaba ahí. Canelo ajustó el ángulo, tiró otra. Tampoco llegó. Floyd se había movido al otro lado. Y entonces Floyd tiró su primer contragolpe limpio de la noche. Una derecha corta que llegó por encima de la guardia de Canelo y aterrizó con ese chasquido particular que tienen los golpes de quien sabe dónde tiene que pegar para que duela. No fue un golpe devastador. No mandan pautón a nadie al piso. Pero el mensaje estaba ahí, completo, sin traducción necesaria. Aquí las reglas son otras. Durante los primeros 6 rounds, Canelo intentó todo lo que sabía hacer. Fue hacia adelante con presión. Intentó empujar a Floyd hacia las cuerdas, donde la movilidad se reduce. Buscó el cuerpo para bajar las manos del americano. Tiró combinaciones largas con la esperanza de que algún golpe llegara. Y algunos llegaron, claro que llegaron, porque Canelo no era un amateur perdido en el ring de Floyd, sino un campeón del mundo, con un poder real en las manos. Pero la diferencia era aplastante. Cada vez que Canelo entraba, Floyd ya se había movido. Cada vez que Canelo creía tener el ángulo resuelto, Floyd giraba el cuerpo y el golpe pasaba por un costado. Y encima, Floyd conectaba en las salidas, después de que Canelo fallaba, con contragolpes que llegaban limpios y que en el marcador privado de la noche se iban acumulando como agua que llena un vaso muy despacio, pero que llena. El round más duro para los que amaban a Canelo fue el 7º u 8º, porque fue donde quedó más expuesto lo que era en realidad la diferencia entre los dos hombres, que no era solo velocidad ni solo defensiva, sino algo más profundo y más difícil de compensar. Floyd sabía exactamente lo que Canelo iba a hacer en cada momento, antes de que Canelo lo supiera. Leía los hombros, leía los pies, leía la inclinación del torso, y en el tiempo que pasa entre la decisión de tirar un golpe y el golpe en sí, Floyd ya no estaba ahí. Hubo un momento que los que estaban ahí en primera fila no van a olvidar. Canelo tiró una combinación larga, con todo el peso de su cuerpo, desesperada casi, y Floyd se recostó en las cuerdas. Dejó pasar los golpes con movimientos mínimos del cuerpo. Conectó una contra de derecha que llegó limpia de a la mandíbula de Canelo, y entonces Floyd lo miró. Lo miró con esa expresión que tiene cuando quiere que su rival le entienda que esto no tiene solución, y sonrió. Con 23 años, con 43 peleas ganadas, con toda México detrás de él, y el hombre al que intentaba derribar sonreía. Los rounds finales fueron más de lo mismo, pero con el cansancio añadido, porque Canelo había gastado energía persiguiendo a un hombre que no se podía agarrar, y ese desgaste acumulado se notaba en las piernas, en la velocidad de las manos, en la forma en que el cuerpo empieza a traicionar, cuando la mente ya ha comprendido lo que la boca todavía no quiere decir. Cuando sonó la campana final, los dos hombres se quedaron de pie en el centro del ring, como siempre, y el contraste físico lo decía todo sin palabras. Floyd estaba casi sin marcar, con esa postura de quien acaba de dar un paseo elegante por el parque en un día de primavera. Canelo tenía unas marcas visibles bajo los ojos. Tenía el agotamiento de 12 rounds de correr detrás de algo que no se pilla, y tenía en la cara la expresión que tienen los hombres jóvenes cuando reciben información que no esperaban y que no saben todavía cómo procesar. Los jueces levantaron la mano de Floyd Mayweather por decisión mayoritaria. Una de las tarjetas dijo empate, lo que provocó cierta discusión, pero el mensaje del conjunto era tan claro que la discusión sobre esa tarjeta en particular tenía algo de teatro. Floyd había ganado casi cada round. La diferencia no era de resultado, era de categoría.
En el pasillo de los vestuarios, cuando se apagaron las cámaras y se fue el ruido y se quedó solo el silencio de las paredes vacías de un estadio grande, después de que la gente se ha ido, Canelo Álvarez tenía delante de él la primera derrota de su carrera. Y no era una derrota cualquiera, era la derrota que te dice que el mundo en el que creías que estabas preparado para vivir tiene otras dimensiones que todavía no conoces. Ahora bien, si esto fuera la historia de siempre, lo que vendría después sería predecible. El boxeador joven que pierde con el grande, que baja de nivel para recuperar confianza, que sigue haciendo carrera en un segundo escalón respetable, que con el tiempo se convierte en un nombre que la gente menciona como ese que perdió con Floyd antes de que se retirara, y listo. Eso es lo que le pasa a casi todo el mundo que sube al ring con Mayweather. No es un fracaso, es la ley del boxeo. Lo que Floyd hacía a sus rivales no era solo ganarles, era convencerlos con evidencia sólida y dolorosa de que su techo ya estaba ahí. A Manny Pacquiao le pasó algo parecido cuando finalmente pelearon. A Shane Mosley, que fue durante años uno de los mejores del mundo. A Marcos Maidana, que le hizo el combate más duro de la última etapa de su carrera, y aún así perdió los dos. A todos les pasó lo mismo. Enfrentaste a Floyd y después ya el boxeo fue diferente para ti, más pequeño, más manejable, pero diferente. Pero esto no es esa historia. Lo que Canelo hizo después de esa noche en Las Vegas tiene muy pocos precedentes en el boxeo moderno, y lo que viene a continuación es la razón por la que este video existe. Porque todavía no te he contado la parte donde todo cambia de dirección. Y es una parte que va a hacer que lo que acabas de escuchar suene diferente cuando la veas en contexto. Suscríbete al canal y dale like a este video, que esto apenas arranca. Lo que hizo Canelo en los meses siguientes a la derrota fue lo que separa a los que usan las derrotas de los que son destruidos por ellas. No se escondió. No eligió el camino cómodo de pelear contra rivales más manejables para inflar el récord y restaurar la confianza sobre papel. Hizo algo más difícil. Se sentó con su equipo y preguntó, de verdad, sin defensas ni excusas, qué había fallado. Y lo que había fallado no era la preparación física, no era el trabajo, no era la disposición a entregarse. Lo que había fallado era más fundamental que todo eso. Canelo había entrado a esa pelea con un plan diseñado para un rival diferente, confiando en que su poder y su instinto serían suficientes para resolver los problemas que surgieran. Y Floyd Mayweather era exactamente el tipo de problema que el poder y el instinto por sí solos no pueden resolver. Hubo cambios en el equipo de trabajo. La preparación empezó a incluir más énfasis en la lectura del rival, en la adaptación táctica durante la pelea, en la capacidad de cambiar el plan en el tercer round si el plan del primero no está funcionando. Canelo empezó a tomarse más en serio la parte intelectual del boxeo, la que no se ve en los entrenamientos de saco ni en los videos de highlight, sino en la forma en que un boxeador procesa información bajo presión y toma decisiones en una fracción de segundo. Fue un proceso lento. Las cosas que importan siempre son lentas. Un año después de Floyd, Canelo se metía en un ring contra Erislandy Lara, el cubano que nadie quería pelear porque su estilo era una pesadilla técnica para cualquier peleador que tendiera hacia adelante. Lara tenía los pies de un maestro clásico. Movía hacia afuera con una facilidad que hacía que sus rivales terminaran golpeando el aire durante 12 rounds y saliendo de ahí con cara de haber peleado contra el viento. Su zurda llegaba de ángulos que no están en ningún manual y su juego de piernas anulaba el poder de casi cualquier atacante. Era en muchos sentidos una versión más pequeña del problema Floyd. Alguien que no se quedaba quieto, que te hacía pelear en sus condiciones, que te frustraba hasta que te desesperabas y entonces te castigaba por desesperarte. La pelea fue incómoda. Lara se movió bien, conectó de afuera. Hubo rounds donde Canelo parecía más impaciente de lo que convenía, pero la diferencia con la noche de Floyd fue que esta vez Canelo no siguió haciendo lo que no funcionaba. Cuando el plan inicial no daba resultados, buscó variantes. Cuando Lara se movía hacia afuera, Canelo cortó el ring en lugar de perseguirlo en línea recta. Cuando Lara conectaba el jab para mantener la distancia, Canelo absorbió algunos y buscó el momento para entrar con otra combinación. La victoria fue por decisión mayoritaria, con sus controversias como siempre, pero Canelo ganó. Y más importante que el resultado fue lo que demostró.
que podía adaptar su estilo frente a un rival técnico, que podía aguantar la frustración sin desmoronarse, que la derrota con Floyd había depositado algo útil en él, aunque en el momento haberla recibido doliera como duele. Las peleas siguientes fueron construyendo una versión de Canelo que se alejaba cada vez más del joven que había entrado confiado al ring de Floyd, más paciente, más calculado, más dispuesto a esperar el momento correcto en lugar de crearlo a la fuerza, victoria a victoria. La reputación fue reconstruyéndose sobre cimientos más sólidos, con la conciencia de que el nivel más alto del boxeo requiere algo que el poder y el corazón por sí solos no dan. Pero en el horizonte, mientras Canelo reconstruía, había algo que crecía de otro lado. Un kazajo de nombre Gennady Golovkin, conocido como Triple G, que dominaba el peso mediano con una brutalidad que hacía que los rivales se pusieran pálidos antes de subir al ring. 30 y algo victorias, casi todas antes del límite, con un poder de impacto que los analistas describían como uno de los más pesados de la historia en esa categoría de peso. Un hombre que peleaba hacia adelante siempre sin parar, con una mirada que no cambiaba aunque le clavaran un golpe limpio. La gente empezó a hablar de la pelea entre Canelo y Golovkin como el enfrentamiento que el boxeo necesitaba. Y mientras la negociación se arrastraba, mientras los promotores discutían condiciones y los equipos se miraban desde lejos, la expectativa fue creciendo hasta convertirse en algo que el boxeo moderno casi no había visto. Dos campeones, dos estilos completamente opuestos, dos hombres convencidos de que el otro era el que tendría que ceder. Y las palabras de Golovkin no ayudaban a bajar la temperatura, porque Triple G tenía la costumbre de decir exactamente lo que pensaba, sin filtros ni diplomacia. Y lo que pensaba sobre Canelo Álvarez en aquella época era que el mexicano lo estaba evitando. Cuando finalmente se subieron al ring en septiembre del año 2017 en Las Vegas, 12 rounds después, la conversación todavía no se había acabado. La pelea fue exactamente lo que todo el mundo esperaba y algo más. Golovkin llegó haciendo lo que siempre hace, hacia adelante, con la presión constante de quien sabe que su arma principal es el desgaste acumulado, con el jab estableciendo la distancia y la derecha buscando el punto donde todo se apaga. En cada clinch aprovechaba para meter el cuerpo, para recordarle a Canelo que tenía encima a alguien que no se cansa, que no flaquea, que va a estar ahí en el 12º round igual que en el primero. Canelo llegó con una estrategia que habría sido irreconocible para el chico, que entró al ring de Floyd 4 años antes. Llegó paciente, dispuesto a moverse hacia afuera, a absorber el jab de Golovkin sin responder cuando no convenía, a esperar el momento en lugar de ir a buscarlo a cualquier precio. Había rounds donde cedía terreno conscientemente, estudiando la mecánica del brazo derecho de Golovkin, buscando el ritmo que le permitiría anticipar la combinación más peligrosa de Triple G. Y hubo momentos de brillantez de los dos lados que la gente que los vio no va a olvidar fácil. Canelo conectó algunas derechas en el 5º y 6º round que a cualquier otro boxeador de la historia lo mandan a buscar el suelo. Golovkin conectó combinaciones en el 8º y 9º que tenían tal peso detrás que el ruido llenaba el estadio. Y los dos esquineros de Canelo se miraban con esa expresión que tienen los esquineros cuando su peleador está recibiendo demasiado. La multitud, 70,000 personas, estuvo de pie del primero al 12º round sin parar. Fue el tipo de pelea que recuerdas, aunque no estuvieras ahí. Porque el relato de quienes sí estaban tiene esa textura especial que solo tienen las peleas que se sienten importantes mientras ocurren. Cuando terminó, cuando sonó la campana final y los dos hombres se quedaron en el centro del ring con el agotamiento y el respeto de quien sabe que acaba de estar en algo real, la decisión de los jueces fue empate. Empate. Las reacciones fueron inmediatas y explosivas. La mayoría del mundo del boxeo, los que habían visto la pelea con atención y sin banderas en los ojos, pensaban que Golovkin había ganado. No por paliza, no por diferencia aplastante, pero sí lo suficiente para que la mano fuera la suya. Una de las tarjetas en particular, que daba a Canelo ganador por 7-2, fue tan incomprensible que todavía hoy se menciona cuando alguien habla de los ejemplos más claros de cómo el sistema de jueces puede distorsionar la realidad de lo que pasó en el ring. Golovkin estaba furioso, Canelo estaba tranquilo, más tranquilo de lo que debería haber estado alguien que acababa de escapar de una derrota que a muchos les pareció inevitable. Y justo cuando parecía que lo único que faltaba era la revancha para resolver lo que el empate había dejado incompleto, llegó el problema que nadie esperaba.
El tipo de problema que no se resuelve con entrenamiento ni con experiencia. El tipo de problema que puede derrumbar todo lo que un hombre ha construido de una vez si no tiene suficiente base para aguantarlo. A principios del año 2018, meses antes de que se confirmara la revancha con Golovkin, Canelo Álvarez dio positivo por clenbuterol en un control antidopaje rutinario. El mundo del boxeo estalló como no lo había hecho en mucho tiempo, porque el clenbuterol no es una sustancia de la que se pueda decir que llegó ahí por accidente, sin que la mitad del mundo lo ponga en duda. La defensa del equipo de Canelo fue la contaminación de la carne de res, algo que en México tiene antecedentes documentados porque el uso de clenbuterol en el ganado en ciertas regiones del país es un problema conocido y registrado. No era la primera vez que un atleta mexicano daba ese positivo y señalaba ese origen. La Comisión Atlética de Nevada estudió el caso durante meses y finalmente impuso una suspensión de 6 meses, considerablemente menor que la máxima posible, aceptando parcialmente los argumentos de la defensa, pero el daño a la imagen era real y era profundo. Golovkin, que ya creía que le habían robado la primera pelea con las tarjetas, aprovechó cada micrófono que tuvo delante para clavar el cuchillo. Sus declaraciones eran directas, calculadas para hacer el mayor daño posible. Y en el mundo del boxeo, donde la reputación vale tanto como el récord, cada palabra de Triple G sonaba y rebotaba y se multiplicaba. El equipo de Canelo insistía. Los analistas estaban divididos. Como siempre, están divididos cuando un caso tiene suficiente ambigüedad para que cada uno se coloque donde quiere estar. Y mientras todo eso ocurría, la revancha que el mundo del boxeo necesitaba quedó suspendida en el aire, envuelta en una nube de sospecha que no iba a desaparecer fácilmente. Para Canelo, que venía reconstruyendo su carrera y su imagen ladrillo a ladrillo desde la derrota con Mayweather, era el peor momento posible. La pregunta que el escándalo ponía sobre la mesa no era solo deportiva, era más profunda que eso. Era la misma pregunta que llevan años haciendo los que dudan de todos los grandes del boxeo moderno. ¿Es real lo que ves? ¿Lo que ha construido este hombre está hecho de trabajo genuino o hay algo detrás que no cuadra? Y justo en ese momento, con el escándalo fresco y los críticos más feroces redactando ya el obituario de la carrera de Canelo, justo entonces algo cambió de dirección. Porque lo que viene ahora es la parte que nadie vio venir. La parte que explica por qué este video existe y por qué la historia de Canelo Álvarez no termina donde sus enemigos querían que terminara. Si te vas ahora, te vas a perder exactamente esto. Suscríbete y dale like, que estamos llegando al núcleo de todo. La revancha llegó en septiembre del 2018, con todo el peso del mundo encima. La suspensión ya se había cumplido. Canelo había vuelto a pelear y había ganado, pero la sombra del dopaje seguía ahí, y Golovkin llegaba al segundo combate convencido de dos cosas: que le habían robado el primero con las tarjetas y que esta vez no iba a dejar margen para la discusión. Desde el primer round se notó que esta era una pelea diferente. Canelo llegó más agresivo, con más presencia en el centro del ring, como si hubiera decidido que la versión de sí mismo que esperaba contra Golovkin no iba a funcionar y que necesitaba otra cosa, más activa, más dominante. Su cuerpo tenía una explosividad en las piernas que en la primera pelea no se había visto tan claramente. Los primeros rounds fueron de Golovkin, como siempre, porque Golovkin empieza las peleas imponiendo el ritmo y esperando que el rival se adapte a él. El jab sonaba, la derecha buscaba el espacio, la presión era constante, pero en el cuarto, quinto round algo empezó a cambiar. Canelo encontró el timing de la derecha de Golovkin y en lugar de aguantarla y responder desde dentro, comenzó a moverse hacia afuera en el momento exacto en que Triple G la lanzaba, apareciendo por el lado de la mano libre con contras que llegaban a la mandíbula del kazajo con una limpieza diferente. En el séptimo round, Canelo conectó una combinación que hizo retroceder a Golovkin por primera vez en toda la noche. No fue un knockdown, no fue el momento dramático de un cuerpo cayendo al piso que todo el estadio pedía, pero fue algo que los que conocen bien a Golovkin entendieron inmediatamente. Triple G no retrocede. Que retroceda es una señal de que el golpe que recibió tenía un peso que no esperaba. Los rounds finales fueron de ida y vuelta, con marcas en los dos, con los dos dándolo todo, con la multitud en pie como había estado toda la noche. Cuando sonó la campana final, los dos tenían las caras marcadas por lo que habían dado y recibido.
Los jueces dieron la victoria a Canelo Álvarez por decisión mayoritaria. Golovkin protestó, sus seguidores protestaron. Parte de la prensa dijo que otra vez las tarjetas no reflejaban lo que había pasado en el ring, pero esta vez la discusión fue mucho más equilibrada que la primera, y la mayoría de los análisis serios post-pelea dieron la victoria del segundo combate a Canelo como correcta o muy cercana. 2 peleas con el hombre que durante años había sido el más temido del peso mediano, un empate y una victoria, ambas discutidas, pero ahí estaban. Y lo que esas 2 noches le daban a Canelo no era solo el récord limpiado del que nadie que lo hubiera visto pelear contra Floyd hubiera apostado. Era algo más valioso que cualquier cinturón, la certeza de que podía estar con los mejores en las condiciones más difíciles y no romperse. Lo que pasó en los años siguientes fue algo que incluso los aficionados más veteranos tardaron en comprender del todo, porque implicaba una lógica que no se veía con frecuencia en el boxeo moderno, donde lo habitual es que el campeón se quede en su categoría, proteja su cinturón, elija a sus rivales con cuidado y extienda su reinado lo máximo posible. Canelo tomó una decisión diferente, decidió subir de peso, no una categoría, varias, del peso mediano donde había peleado con Golovkin hasta el supermediano, donde los rivales son más grandes y el margen para el error es distinto. Y una vez ahí, decidió hacer algo que nadie en la historia del boxeo moderno había logrado: unificar los 4 cinturones principales de la división, los 4, WBA, WBC, IBF, WBO, los 4 en las manos de un solo hombre simultáneamente, sin que ninguno se quedara en el camino ni hubiera un hueco en la colección. Para quien no está familiarizado con lo difícil que es eso, hay que entender que los calendarios del boxeo, las negociaciones entre promotores, los contratos exclusivos, los intereses cruzados de las distintas organizaciones, todo conspira sistemáticamente para que eso no ocurra. No es que sea raro, es que nunca había pasado. Canelo decidió que iba a ser él quien lo hiciera. El primero de los cinturones llegó en diciembre del año 2020. El rival era Callum Smith, invicto, enorme para la categoría, 27 victorias sin derrota y considerado por muchos como el mejor del mundo en ese peso. La pregunta obvia era si Canelo, que había peleado toda su vida en categorías más bajas, iba a encontrar en el salto físico una pared que su talento no pudiera compensar. No fue así. La velocidad de Canelo, que siempre había sido una de sus armas principales, resultó ser un problema diferente para un hombre más grande pero más lento. La inteligencia táctica que había ido construyendo desde la derrota con Floyd le permitió usar el ring de una manera que Smith no pudo responder. La victoria fue por decisión unánime y fue la primera pieza del rompecabezas, pero una pieza no es el cuadro. El segundo cinturón llegó en mayo del año 2021 contra Billy Joe Saunders, el inglés técnico que se movía como un fantasma y que tenía la confianza de quien lleva toda su carrera siendo el más listo del ring. 30 victorias sin derrota. Su plan contra Canelo era claro: moverse, conectar de afuera, nunca quedarse quieto el tiempo suficiente para que la derecha del mexicano encontrara el destino. Durante los primeros rounds, el plan funcionó mejor de lo que a los aficionados de Canelo les gustó ver. Saunders se movía, conectaba, y Canelo perseguía sin encontrar la solución de inmediato. Pero en el octavo round llegó el final, de la manera más repentina y más definitiva que se puede ver en el boxeo. Canelo conectó un uppercut de derecha que llegó de abajo hacia arriba con una trayectoria que el ojo humano apenas sigue. Y cuando llegó a la mandíbula de Saunders, el inglés bajó las manos, retrocedió a la esquina y la lesión orbital que ese golpe dejó fue suficiente para que el equipo inglés tomara la decisión de no sacar a su boxeador para el noveno round. 2 cinturones, faltaban 2. El tercero y cuarto cinturón llegaron en noviembre del año 2021, en una sola noche, contra el americano Caleb Plant, el campeón del IBF, con 33 victorias sin derrota, que llegó a la pelea con la boca llena de palabras y un historial de declaraciones que habían escalado hasta el punto en que la conferencia de prensa previa terminó en un intercambio de golpes reales cuando Plant hizo un comentario sobre la familia de Canelo, que sacó al mexicano de sus casillas de una manera que pocas veces se había visto en su carrera.
Plant era rápido, técnico, con un jab preciso y los reflejos de alguien que ha pasado toda su vida aprendiendo a no dejarse golpear limpio. La pelea fue electrizante desde el primer minuto, con Plant conectando algunos golpes en los rounds iniciales que demostraron que la velocidad que mostraba en el papel era completamente real. Canelo recibió en esa pelea más de lo que sus aficionados estaban acostumbrados a ver, pero llegó el 11º round y la diferencia de poder quedó al descubierto de golpe. Canelo conectó una combinación al cuerpo y a la cabeza que mandó a Plant al piso, y aunque Plant se levantó, el árbitro vio lo que tenía que ver y paró el combate. Por primera vez en la historia del boxeo moderno, alguien tenía los 4 cinturones del supermediano. Aquí está lo que cambia todo lo que has escuchado hasta ahora. Lo que parece, desde fuera, la historia de un boxeador que gana peleas, que acumula cinturones, que construye un récord impresionante. Tiene debajo una lógica que no se ve en los resultados, sino en el recorrido que los produjo. Cuando Floyd Mayweather le sonrió a Canelo Álvarez en ese ring de Las Vegas y el joven mexicano entendió que estaba en un mundo diferente al que conocía, hay 2 cosas que podían pasar a continuación. La primera era lo que le pasa a casi todo el mundo: bajarse del ring con la derrota, seguir adelante, ganar otras peleas, quizás conseguir otro título y tener una carrera respetable pero sin la dimensión de grandeza real. La segunda era lo que hizo Canelo: usar exactamente esa derrota, esa información brutalmente cara, como el mapa de lo que había que construir. Cada limitación que Floyd expuso esa noche se convirtió en un área de trabajo. La tendencia a confiar solo en el poder la compensó con lectura táctica. La dificultad para adaptar el plan en tiempo real la trabajó durante años de peleas que desde fuera parecían victorias normales, pero que por dentro eran laboratorios. La dependencia de que el rival se quedara quieto para que el golpe llegara. La corrigió aprendiendo a encontrar el ángulo antes de que el rival se moviera. 8 años después de esa noche, con los 4 cinturones del supermediano en la bolsa y el reconocimiento casi unánime de los organismos del mundo como el mejor boxeador libra por libra del planeta, Canelo Álvarez había llegado a un lugar al que llegan muy pocos. No el mejor del peso mediano, no el mejor del supermediano. El mejor de todos los pesos, independientemente de la categoría. El hombre al que los analistas y los expertos señalaban cuando alguien preguntaba quién es el mejor boxeador del mundo en este momento. Eso es lo que separa una carrera larga de una carrera que va a quedar en los libros. No la cantidad de victorias, no el número de cinturones, sino lo que haces con la información que te da el fracaso más duro. Hay algo que vale la pena decir sobre lo que esto significa dentro del boxeo mexicano, que ya de por sí tiene una historia tan llena de grandes que el listón estaba altísimo desde antes de que Canelo naciera. México ha producido campeones del mundo de forma casi industrial durante décadas. Ha exportado talento a todas las categorías de peso. Ha llenado estadios en Los Ángeles y en Las Vegas y en la Ciudad de México con la misma intensidad de siempre. Pero ninguno de los que vinieron antes llegó al lugar al que llegó Canelo. No es una cuestión de récords ni de cinturones en el sentido contable. Es una cuestión de posición en el mundo del boxeo, de esa distinción que se llama el mejor libra por libra y que implica no solo ganar en tu categoría, sino convencer al mundo de que si se pudieran igualar los pesos y las edades y las circunstancias, el que ganarías es tú. Eso es un argumento que se construye durante años y que se puede perder en una noche mala con el rival equivocado. Canelo lo sostuvo durante años en condiciones que no siempre fueron favorables. Y en algún lugar de todo esto, hay algo que Floyd Mayweather puso en marcha sin querer esa noche en Las Vegas, cuando le sonrió no sé a un chico de 23 años, que todavía no sabía lo que iban a hacer con la derrota. Floyd le dio, sin buscarlo, exactamente lo que Canelo necesitaba para construir lo que construyó: el mapa más preciso de sus propias limitaciones. ¿Cuántos reciben ese mapa y lo pierden porque el dolor de tenerlo en las manos es demasiado para quedarse quieto y mirarlo? ¿Cuántos lo tiran y siguen adelante confiando en que las victorias que vienen después van a tapar lo que la derrota dejó al descubierto? Canelo lo leyó, lo subrayó, lo convirtió en plan de trabajo. Eso no es talento. Eso es algo más raro que el talento. Hay una pregunta que se hace muy poca gente cuando ve una carrera como la de Canelo Álvarez, desde fuera, y es la pregunta más interesante de todas. No es cuántas peleas ganó ni cuántos cinturones tiene.
es qué tipo de información tiene que recibir un hombre y cómo tiene que procesarla para que lo que sale al otro lado sea diferente de lo que habría salido sin esa información. Floyd Mayweather le dio a Canelo Álvarez esa noche en Las Vegas el diagnóstico más costoso y más preciso de toda su carrera. Se lo cobró en forma de derrota pública frente al mundo y lo hizo con una sonrisa. Y Canelo salió de ahí con algo que ninguna victoria de las 43 anteriores le había dado: saber exactamente dónde estaba el límite y que había que cruzar para que dejara de ser límite. El ring no perdona los errores que se repiten, pero sí le da a quien escucha una segunda oportunidad de presentarse distinto. Eso es lo que diferencia una historia de una leyenda. No que no hayas caído, sino lo que hiciste mientras estabas en el piso. Si este video te llegó, si esta historia de algo te sirvió, dale like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios cuál crees que fue el momento exacto donde Canelo cruzó esa línea entre ser un buen boxeador y ser el mejor del mundo, porque quiero saber lo que piensas y hay muchas historias más de este tipo por venir. Nos vemos en el próximo video.